¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estas fueron las preguntas con las que Nicodemo cuestionó a Jesús. Cuando Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ante las preguntas de Nicodemo, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una enseñanza ampliamente desarrollada en la Biblia. Hablar del nuevo nacimiento es primordial si quieres entrar en el reino de Dios. Por eso vamos a estudiar las Escrituras para hablar sobre este tema tan importante. Jesús fue el que dijo que debemos nacer de nuevo. Esta no es una doctrina paulina, no es una doctrina de alguno de los discípulos o apóstoles, sino precisamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue quien nos declaró estas palabras que sorprendieron a este anciano llamado Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué debemos nacer de nuevo para entrar al reino de Dios? La respuesta la encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 1, donde dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También Juan 5:25 dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuál es nuestra condición espiritual sin Cristo? Nuestra condición espiritual sin Cristo es simplemente que estamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y es necesario escuchar la voz del Hijo de Dios para que nosotros tengamos vida. Hablando del nacimiento natural, antes de que el esperma y el óvulo de nuestros padres se unieran, no existíamos físicamente, no habíamos sido formados. Cuando nuestros padres se unieron, recibimos la vida humana, pero no la espiritual. La vida espiritual la recibimos cuando la palabra de Dios, que es la semilla, el semen espiritual, entra en nuestro corazón. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si no tienes a Jesús en tu corazón, no existes espiritualmente, porque Jesús es la palabra de Dios, la semilla de Dios que entra en nuestro corazón para darnos vida. ¿Cuándo nacemos de nuevo? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La carta de Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando recibimos la palabra de Dios, Jesús, que es la palabra viva, penetra en nuestro corazón y entonces es cuando recibimos la vida. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No nace Jesús en nuestro corazón como comúnmente se piensa, que Jesús nazca en nuestro corazón. No, no es Jesús el que nace en nuestro corazón, es nuestro corazón el que recibe vida en Jesús e inicia la gestación de una nueva persona, la persona espiritual, la que podrá entrar en el reino de Dios. Esa es nuestra esperanza. Por eso, Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos hizo renacer para que tengamos una esperanza viva. Nuestra esperanza es entrar en ese reino, en el reino de Dios. ¿Cómo recibimos este reino? La respuesta es por medio de la fe. La Biblia dice,
que por la gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero necesitamos escuchar el Evangelio de Jesucristo con fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, viene también la fe. Si permitimos que la palabra penetre bien en nuestros oídos, se va a producir la fe. Debemos ser prontos para oír, ya que los que escuchan la palabra sin fe no les aprovecha para nada. El oído es el receptor de la semilla de la palabra de Dios, y si la recibimos, la palabra avanza para entrar en el corazón. El corazón es el óvulo espiritual que es fecundado por la palabra de Dios que escuchamos, y cuando la palabra y el corazón se unen con fe, se produce una fecundación espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Siendo que la salvación es por escuchar la palabra de Dios, muchos tratan de impedir que la palabra se predique. Y si la gente no escucha el Evangelio, entonces ¿cómo podrán ser salvos? Debemos cuidar la palabra que penetre en el corazón, porque una vez que la palabra entró en el corazón y que se inicia una nueva vida, la vida espiritual está en riesgo. Así como existe el aborto natural, también hay quien está buscando la manera de que la vida espiritual sea abortada. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11 al 12, hablando de la interpretación de una parábola, dijo: la semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Una vez que hemos escuchado la palabra de Dios y la hemos recibido con gusto, como vemos en la Escritura, el enemigo de nuestras almas intentará quitarla de nuestro corazón para que no crezca nuestra fe y por medio de esa fe seamos salvos. Ahora, el nuevo hombre espiritual necesita ser alimentado y ahora es alimentado por el Espíritu de Dios que habita en su corazón. Él es el que produce en nosotros una hambre espiritual. Por eso la Escritura nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella, de la palabra de Dios, que es comparada con la leche espiritual, nosotros podamos crecer para salvación. Si tú quieres entrar al reino de Dios, necesitas, igual que Nicodemo, nacer de nuevo. Sin Cristo simplemente no existes, no tienes vida, estás muerto en tus delitos y pecados. Necesitas a Jesús para que te dé esa nueva vida, una vez que ha perdonado tus pecados. Por eso necesitas, primeramente, reconocer que eres pecador, que estás muerto en tus delitos y pecados, desear en tu corazón cambiar de vida. Arrepiéntete de tus pecados, dile al Señor que estás arrepentido de haber pecado contra Dios y que necesitas y quieres y deseas esa nueva vida en Cristo. Invita a Jesucristo a entrar a tu corazón. Permite que estas palabras entren con fe dentro de ti. Deja que tus oídos escuchen con fe la palabra de Dios para que puedas nacer de nuevo. En esta hora, abre tu corazón y pídele a Jesús que entre en tu corazón y te dé esa vida nueva. Señor, en el nombre de Jesús oramos y pedimos que todos aquellos que escuchan tus palabras en esta hora tengan fe para ser salvos, Señor, y para abrir su corazón, Señor, para recibir la semilla que es Jesucristo, la semilla de Dios que da vida eterna a los que la poseen. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que hoy están abriendo su corazón, Señor, a la palabra con fe, dales una nueva vida, Señor, dales el ser una nueva criatura en Cristo Jesús, que dejen atrás esa vieja vida humana, terrenal, natural, que va a la perdición y que inicien, Señor, esa vida nueva en Cristo, mi Señor, que los encamines a la salvación, a la vida eterna, para que puedan entrar
en el reino de Dios, así como tú nos has enseñado. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido de Dios es del Espíritu. En el nombre de Jesús pongo estas vidas, estas personas, Señor, que abren su corazón con fe. Oro para que cuides la palabra que ha penetrado en su corazón, para que el enemigo no la pueda robar, Señor, sino que permanezcan firmes, arraigados y cimentados en la palabra de Dios, para que lleven, Señor, mucho fruto para la gloria de tu nombre. Que su vida, Señor, dé testimonio de que ahora son personas del Espíritu, porque han nacido del Espíritu, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A ti que tomaste la decisión de recibir a Jesús en tu corazón y nacer de nuevo, empieza una nueva vida de comunión con Dios cada día. Ora, busca a Dios en la mañana, cuando te levantes, al acostarte, a todas horas puedes hacerlo. Pero clama a Dios, inicia una comunión con Dios diaria, empieza a leer la Biblia, asiste a una iglesia, congrégate, aparta tiempo para que vayas y recibas la palabra de Dios. Sigue escuchando la palabra, sigue escuchando los mensajes y la palabra de Dios te va a alimentar, porque si tú naciste de nuevo, tendrás hambre de Dios, tendrás hambre de su palabra, esa hambre espiritual. El Espíritu de Dios te va a guiar para que comas, para que te alimentes de Dios. El Espíritu de Dios te recordará que debes orar y que debes de leer la palabra de Dios. No dejes de congregarte y también comparte con alguien que este día naciste de nuevo. Anota en algún lugar, anota la fecha en que tú estás escuchando este mensaje, porque si tú recibiste a Jesús, este es tu nuevo nacimiento y tienes una nueva fecha de nacimiento. Dios te bendiga y sigue adelante en la fe.